A una emisión más de Mujeres Siempre a tu lado en línea. El día de hoy, 26 de marzo del 2021, quiero darle la bienvenida a nuestra directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, la licenciada Laura del Carmen González Bon, quien a su vez pues hará la respectiva presentación de nuestro ponente de este viernes. Bienvenida, licenciada Laura del Carmen, le cedo el uso de la voz. La escuchamos. Disculpen, cuestiones técnicas. Bueno, como les decía, muchas gracias, Mandy Melchor, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos aquí esta mañana. Pues tenemos al maestro Juan Carlos Hernández Mejuiro. Espero haberlo dicho bien, ¿no? Con el tema ¿Cómo perdieron las mujeres el poder a lo largo de la historia? Psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, diplomado como educador en sexualidad humana, teólogo por la Universidad Pontificia Urbaniana de Castel Gandolfo, Roma, Italia, maestrante en salud pública, maestrante en psicoterapia gestal. El maestrante en salud pública es por la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, maestrante, como les decía, en psicoterapia gestal del Instituto de Investigaciones Gestálticas de Jalapa, Veracruz, diplomado en programación neurolingüística en Casa Valiance, Guadalajara, Jalisco, miembro vitalicio de ASOCA, Asociación Internacional de Emprendedoras Sociales AC, director general de OICO Centro Integral en Ciudad de México. Y bueno, me di a la tarea también de buscarlo, como se usa hoy, maestro, de googlearlo y ver varias de las charlas que ha tenido en entrevistas muy interesantes, todas ellas, y le hago la aclaración. Esto dado como resultado del tema que usted nos puso en la conferencia, decirles que al hacer las invitaciones, nosotros dejamos aquí a quienes invitamos, porque todos son invitados y aceptan la invitación cordialmente de Mujeres, y el tema fue cómo perdieron las mujeres el poder a lo largo de la historia. A mí sí me llama la atención como mujer, como feminista, saber en qué parte de la historia fuimos perdiendo ese poder y sobre todo, ¿por qué? Y lo más importante, cómo recuperar todos esos espacios si los hemos perdido, porque es necesario trabajarlo de esa manera. Y así le doy muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, maestro. Licenciada Laura, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la licenciada Guadalupe Hernández, que fue el contacto. Gracias a Arnoldo, que es el técnico que nos está ayudando ahora a hacer esta presentación. Ustedes disculparán, es a través de mi celular, no pude conectarme a través de mi computadora, pero bueno, espero que dé el mismo resultado. Y hola y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a quienes se les convoca hoy. Solo recuérdenme tantito cuánto voy a tener de tiempo para la charla y cuánto para preguntas y respuestas. Es 1 hora para la charla y después las preguntas y respuestas, maestro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo perdieron el poder las mujeres en Occidente? ¿Por qué? Porque la historia del género es cultural. El género no es natural. El género es una construcción social. Ya lo decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, la mujer no nace, se hace. Y como la mujer, el hombre no nace, se hace. Y esto nos habla de que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es la construcción de roles de género a partir de si nació con vulva o si nació con pene. Y entonces sabemos que a partir de esa diferencia sexual anatómica se generan expectativas sociales, se generan mandatos sociales, roles, desde vestimenta, ¿no? Aspecto. Hace 2000 años entre los antiguos griegos, romanos, hebreos, Jesucristo, apóstoles, ¿quién usaba el cabello largo? ¿Hombres o mujeres? Ambos, ambos. Porque el cabello era símbolo de poder, de sabiduría, de seducción, de belleza, de inteligencia.
que le cortan a los presos, se los llevaban, y una de las cosas peores que podían hacerle era cortar el cabello y exhibirlos en público. Entonces los sabios usaban el cabello largo. Hoy, ¿de quién se espera que tengan el cabello largo? Pues de las mujeres. Y el hombre que lo use sabe que está haciendo una transgresión social, contemporánea. Entonces, yo me he dado a la tarea de buscar en documentos históricos qué pasó. Vamos a hablar de muchos miles de años atrás. 25,000 años antes de Cristo. Se le llama el Paleolítico Superior, la edad de piedra antigua. Se van a encontrar solo esculturas, muñecas, arqueología de mujeres adultas. Por 17,000 años, imagínense el número que estoy diciendo. Si llevamos 2,000 de cristianismo y nos parece mucho, imagínense 17,000 años, solo van a aparecer muñequillas de mujeres adultas, no hay hombres, no hay niñas, no hay niños y no hay animales. Y estas muñecas van a tener 4 características distintivas. Sin rostro, pechos grandes o amamantantes, abdomen abultado o embarazadas, y la vulva no en su posición anatómica entre las piernas, sino expuesta. Y estas muñecas van a aparecer a lo largo de toda la última glaciación que hubo. ¿Cuándo se fueron los últimos hielos de Sinaloa? Aunque hoy haga mucho calor, un día estuvo congelada Sinaloa. ¿Cuándo se fueron los últimos hielos? ¿Cuándo fue la última glaciación en México? 11,000 años antes de Cristo. Para 10,000 años antes de Cristo van a darse diluvios, van a darse inundaciones porque se deshacen los hielos. Y para el año 9,000, 8,000 se van a descubrir los árboles, los bosques, las plantas, las semillas, y comienza la agricultura. Muy bien. Para cuando comienza la agricultura, 8,000 antes de Cristo, ustedes cómprenla, consíganla, hay una revista que se llama Arqueología Mexicana. Yo me compré su número de septiembre del 2014, pero me interesó porque era la historia de todas las legumbres y verduras mexicanas. Entonces era la historia del frijol, la historia del aguacate, la historia de la jícama, la historia del chile, del jitomate, del tomatillo o tomate verde, en fin. ¿Saben cuándo se empezaron a sembrar todas esas hortalizas mexicanas? 7,800 antes de Cristo, 7,500 antes de Cristo. Es decir, por el año 8,000 cambia la civilización porque se inventa la agricultura. ¿Y qué sucede allí? Si yo siembro, ya no puedo estar camine y camine. En la era del hielo, la humanidad era nómada. En la era del hielo eran cazadores y recolectores, y cazadoras y recolectoras. También hay muchas pinturas donde ponen a mujeres desnudas, porque como no tenían ropa en la época, cazando mamuts. Y solo nos pasa la imagen de los hombres cazando mamuts. También hay un prejuicio de género en los hombres y las mujeres prehistóricas. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que ya dejan de aparecer en la arqueología muñequitas, 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 y van haciendo escasas, y van a empezar a aparecer muñecas de donde les sale pegado un hombre. Hombre en griego se dice andros, de ahí que Andrés es el masculino, Andrea, la masculina. Mujer en griego se dice genos o ginos, deriva en ginos. Por eso las mujeres van a ver a qué doctor, al ginecólogo, ginos, mujer, en griego. Entonces,
Dejan de aparecer las mujeres en las estatuillas y empiezan a aparecer personajes andróginos. Andros, hombre, ginos, mujer. Andrógino, hombre-mujer. Hombre-mujer. Y entonces vamos a tener a Shiva, los dioses hindúes, este que tiene 3 pares de brazos, de frente es hombre en esta época. Y si lo voltean de espaldas, es una mujer de frente. Los dos sexos pegados, unidos. La androginia. Y van a aparecer, ya dejan de aparecer en la arqueología estas mujeres antiguas, que se les llama las Venus de Willendorf, porque es la zona donde se les encontró primeramente y les dio el nombre a todas. O diosas antiguas, también se les llama diosas antiguas. Dejan de aparecer estas diosas antiguas y empiezan a aparecer personas andróginas, hombre-mujer, hombre-mujer, que hoy les llamamos trans. Y entonces, o intersexuales, o andróginas, hermafroditas. ¿Cuánto tiempo van a aparecer personajes andróginos como divinidades en la arqueología? 4,000 años. Las mujeres, ¿cuánto aparecieron? 17,000 años. Luego, personajes andróginos, 4,000 años. ¿Y cuándo inició el patriarcado? Es bien importante que la lucha por las mujeres sepa cuándo inició el patriarcado. 3,000 años antes de Cristo es una buena fecha. Si ustedes quieren saber cuándo empezó el machismo patriarcal, cuándo empezó a mandar en nuestra sociedad quien nace con pene, 3,000 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que llevamos 5,000 años de patriarcado. Fueron 4,000 de androginia y 17,000 de matrilinealidad, de sociedades matrilineales. 17,000, 4,000 androginia, y llevamos 3,000 antes de Cristo y 2,000 después de Cristo, 5,000 años de machismo patriarcal. Quienes queremos que caiga el patriarcado, tenemos que informarnos sobre él. ¿Cuándo empezó y cómo empezó? Por eso la charla se llama ¿Cómo perdieron el poder las mujeres? Porque lo tenían. En historia se divide, la historiografía divide a las sociedades en antes de la escritura, antes de que esa sociedad inventara, copiara, tuviera la escritura, se le llama prehistoria. Cuando ya tienen escritura, se les llama etapa histórica. Por ejemplo, cuando los mayas ya tenían escritura en la misma región, México, los aztecas todavía no tenían escritura. Entonces los aztecas estaban en su prehistoria cuando los mayas ya estaban desarrollados hasta su etapa histórica. Entonces, estamos hablando de prehistoria de las mujeres. Todavía no hay escritura. Y entonces, en historia, nos basamos en el mito. ¿Qué mitos había en la antigua Grecia sobre las mujeres? ¿Qué mitos había en la Biblia sobre las mujeres? ¿Qué mitos había en el pueblo romano sobre las mujeres? Como no había escritura, tenemos que imaginar cómo se vivía. Y en sociología o en antropología sabemos que los mitos reflejan la forma de vida que la sociedad humana que lo inventa el mito está teniendo. Por ejemplo, si queremos una sociedad con abstinencia sexual, se inventa una divinidad que no tiene relaciones sexuales. Si somos una sociedad ateniense, griega, donde viven desnudos, donde no hay miedo al cuerpo, donde no hay miedo a la sexualidad, donde no existe el miedo al placer, los dioses viven desnudos.
y Zeus tiene relaciones sexuales con cuanta diosa puede. Entonces, los mitos reflejan la forma de vida que las sociedades que crearon el mito van teniendo. Y entonces, ¿por qué surgió el patriarcado? Si yo analizo en la antigüedad, cuando la humanidad somos nómadas, hay hielo, están las glaciaciones, el único elemento de la naturaleza que se ha dominado es el fuego. Estando viviendo en hielo, quien maneja el fuego manda. Quien maneja el fuego decide quién se calienta o quién muere de frío. Quien maneja el fuego decide quién come y quién no come. ¿Y quién manejaba el fuego en la antigüedad, en la prehistoria, en la edad de hielo? La mujer. Y entonces tenemos que la arqueología encuentra mujeres y mujeres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Que ellas decidían quién come y quién no, quién se calienta o quién muere de frío, porque manejan el fuego. Muy bien. Y entonces, cuando viene la agricultura, se domestican, se dominan otros dos elementos de la naturaleza, la tierra y el agua. Se empiezan a desviar ríos hacia los campos de cultivo, y entonces ahí es el hombre, no la mujer, la que domina la tierra y el agua. Entonces hasta aquí más o menos van medio parejos en manejo del poder. El único elemento de la naturaleza que no hemos logrado controlar es el viento. Ese va a tener que ser juntos, hombres y mujeres, si no nos va a llevar un huracán. Bueno, y entonces, cuando se inventa la agricultura, si yo ya tengo unos granos de sobra para el invierno, ya no tengo que ir camine y camine para cazar mamuts, ya no tengo que ir camine y camine, sino que ya puedo tener un granero para poner los granos que me sobraron, el elote, que en caribeño se dice maíz. Maíz no es una palabra mexicana. En Cuba, cuando llegaron los españoles, conocieron a lo que nosotros le llamamos elote, elotl en náhuatl, allá le llamaban maíz. Al cacahuatl, allá le llamaban maní, en Cuba. Al chile, allá le llamaban ají. Entonces, todas esas palabras no son mexicanas. Entonces, la palabra maíz no es mexicana. Pero bueno, entonces, si ya me sobraron varios granos de maíz y los quiero guardar para el invierno, ¿qué animal necesito para que me cuide, que nadie, ninguna rata de 4 patas me robe el grano? El gato. Y entonces, entre el 9000 y el 8000 antes de Cristo se domestica el gato para que cuide los graneros. Es el primer animal doméstico. Y para que no me roben los granos, las ratas de 2 patas, ¿qué animal necesito? El perro. Y el perro, que ya venía acompañando a los nómadas humanos desde lejos, ahora va a aprender a vivir con ellos dentro de las ciudades para cuidar los graneros. ¿En qué etapa estamos? En la etapa andrógina. Entonces, en la etapa del hielo, matrilineal. En la etapa de domesticación de animales, los dioses son hombre y mujer. Muy bien. Cuando se inventan las ciudades y la escritura, aparece el machismo. Es decir, cuando se inventan las ciudades y la escritura, ya está el machismo. El machismo trae dos grandes cambios a la humanidad. Las ciudades y la escritura. Antes de la era machista patriarcal, antes del año 3000 antes de Cristo, son escasas las ciudades que existen. Por ahí Jericó se data de 5000 antes de Cristo y se conoce como de las ciudades más antiguas. Los humanos no vivíamos en ciudades, eso lo inventa el machismo patriarcal, así como la escritura. Ajá. Y con la escritura cambia el mito. ¿Se acuerdan que de la mujer salía el hombre? Que hay dibujos que empiezan a tener hombres que salen de las mujeres y surge la era andrógina. Pues los hombres con la escritura cambian las creencias. Y ahora inventan que Adán parió a Eva.
Ahora inventan que Eva salió de Adán. Entonces es el hombre el que da la vida. Y en 3000 años antes de Cristo se inventa Dios Padre. Antes del 3000 antes de Cristo hay solo diosas madres. Y los dioses varones son dioses hijos. En el 3000 antes de Cristo se inventa a Yahvé, a Jehová. En el 3000 años antes de Cristo se inventa a Huitzilopochtli, a Júpiter, a Zeus. Los dioses padres no existían en la antigüedad matrilineal. ¿Y quién cambió esas creencias? El hombre, con la escritura. Cambia los mitos. Y ahora Atenea, mujer, nace de la cabeza de Zeus. Es decir, es el hombre el que da la vida. ¿Y cómo llegarían esas conclusiones? Hay una historiadora, Tanangil, que se hace esa pregunta: ¿por qué las mujeres perdieron el poder? ¿Qué pasó? Y lanza algunas hipótesis. ¿Por qué? En la época de las glaciaciones, donde las mujeres mandaban porque gobernaban por el fuego, se creía que la mujer paría por sí misma, es decir, generaba vida por sí misma. No se sabía el rol en la procreación del pene, del semen. No se sabía el rol del hombre en la reproducción humana. Se creía que la mujer que quería tener un hijo, bastaba con desearlo para que su sangre menstrual de ese mes se coagulara y del coágulo se hacía un bebé. No se sabía que el semen embarazaba. No se sabía que la relación sexual embarazaba. No se asociaba la cópula con la procreación. A la procreación se le daban razones mágico-religiosas para darle una explicación. ¿Por qué tienen hijos las mujeres? ¿Por qué se embarazan? Dice Tanangil, imagínense lo que pensarían los hombres de esas épocas. ¿Qué pasa con las mujeres que mes con mes sangran de la misma herida y no mueren de ello? ¿Qué nos pasaría a los hombres si mes con mes sangráramos de una herida, ¿no? Pues por ahí nos vamos, como dicen, ¿no? Como es el aventón, por ahí te vas. ¿Ah? Pero de repente esta mujer, un mes deja de sangrar y se hincha, y se hincha, y se hincha, y por donde sangraba, sale un bebé. Entonces los hombres de esta época muy probablemente pensaron, es una diosa, es una dadora de vida. No conocían los mecanismos anatómicos ni fisiológicos de la procreación, de la reproducción. Se le daban explicaciones mágico-religiosas y una de ellas era, la mujer procrea sola. Muy bien. Cuando se domestican los animales en la era andrógina, ¿por qué cambió? Imagínense que empiezan a ver que la yegüita no procrea sola, que necesita que un macho la monte para que se reproduzca. Y entonces empiezan a hacerse la pregunta con las hembras humanas. Oye, ¿y si las mujeres no procrean solas? A ver, domestican al perro, domestican al gato y se dan cuenta que el macho monta a la hembra y la hembra queda preñada. Y entonces dijeron, ¿qué pasaría si aislamos una hembra humana? Si aislamos a una mujer y nunca conoce varón, ¿se embarazará? Y sabes que lo hacen y que no se embaraza. Y empiezan a decir, no, el hombre pone su semilla dentro de la mujer. ¿Cómo se dice semilla en griego? Espermatos. ¿Cómo se dice semilla en latín? Semen. De ahí que seminario quiere decir semillero, no un lugar lleno de semen, no, sino semillero, seminario. Ajá. ¿Cómo se dice semilla en náhuatl? Mecos. Mecos no es una grosería, igual que si decimos chichis.
Es una palabra en otro idioma, no es grosería, es una palabra en náhuatl. Así que tú dices pecho, se dice chichis. ¿Cómo se dice pechos en griego? Masos. Y de ahí masoterapia, mastografía, masos. ¿Y a poco decimos que decir masos es grosería? Entonces, ¿por qué decir chichi es grosería? Entonces, la próxima vez que digas, oye, tápate, se te ve un poco la chichi, y te digan, cállate, no seas grosera, puedes contestar, no, no soy grosera, soy bilingüe. Porque el náhuatl no es grosería. Entonces, ¿cómo se dice semilla en náhuatl? Mecos. Y dice el diccionario del náhuatl de Carlos Montemayor, editado por la UNAM, que meco también significa fuerte o grande, porque a los aztecas les parecía algo maravilloso, algo muy grande, que de una semillita se hiciera una persona, un ser humano. Y entonces hoy en México, si alguien se da un golpe fuerte, también entendemos si decimos, se dio un golpe meco. También lo entendemos, porque hablamos más náhuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer. Hablamos más náhuatl. ¿Cómo se dice cabeza en náhuatl? Choya. Si te pegas en la choya, todos entendemos dónde te pegaste. Y es cabeza en náhuatl. Y donde va la cabeza es el pelo. Pelo, ¿cómo se dice? Chontli, chongo. De ahí viene. Chongo, de chontli, náhuatl. Pelo. Garganta en náhuatl, cogotl. Barba en náhuatl, piochitl. Y decimos 3 por piocha, aunque no traiga piochitl. ¿Cómo se dice bebé en náhuatl? Nenetl. El náhuatl tiene replicativos. Nene. Abuela, nana. Mamá, na. ¿Quién cuidaba a los bebés en la antigua Mesoamérica? La abuela materna. ¿A poco todavía no? Todavía hoy se sigue haciendo, ¿verdad? Una tradición muy mexicana, dejarle el niño a la abuela materna, ¿no? Entonces se dice nana. Fantasma, cocoxtli. Coco. Nana. Ajá. Bueno, hablamos más náhuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer. Bueno, volvamos a por qué perdieron el poder las mujeres. Entonces, se cambia el mito. La religión tiene mucho que ver en las creencias de género. Si en la religión la mujer es la mala, la que le dio la manzana al pobrecito del hombre, si en la religión Pandora, la religión griega, es la que abre la caja por curiosa y salen las enfermedades, la guerra y la muerte, pues ella es la mala. Y entonces los hombres, ¿se acuerdan que eran los que escribían? Porque el hombre inventa la escritura, empiezan a escribir que la mujer es la mala. ¿Y dónde van a leer esos textos? En los templos griegos, romanos, judíos y luego cristianos. Y van a leerle a la mujer que como es la mala, se tiene que someter al bueno. Como ella es la mala, se tiene que someter al bueno. Y el hombre es el bueno en los mitos. El hombre es el salvador, no es una salvadora, no, entiéndelo, por eso no hay sacerdotisas. Antes sí las hubo. Según Leonardo Boff, en la iglesia cristiana primitiva, Leonardo Boff, sacerdote franciscano, brasileño, él tiene un libro que se llama Eclesiogénesis, o cómo nació la iglesia, Eclesiogénesis. Y ahí dice que había sacerdotisas y obispas. Y que luego el cristianismo se va a ir romanizando. ¿Se acuerdan que el cristianismo no era romano? El cristianismo era judío. Poco a poco el imperio romano lo va a ir tomando y se van a ir haciendo las comunidades cristianas romanas. Y en Roma la mujer no tenía derecho a cargos públicos. Entonces ya no podía haber sacerdotisa cristiana católica romana, pero sí había sacerdotisas cristianas católicas judías o egipcias. Entonces, el hombre, ¿cómo liberas a una esclava convencida? Contéstenme. ¿Cómo liberas a una esclava convencida? Necesitas primero desconvencerla de que nació para servir, para ser esclava. Pero primero hay que desconvencerla.
Y entonces sucede algo importante. En Grecia, siglo 7 antes de Cristo, Solón, el rey Solón, prohíbe a las mujeres tener propiedades. Les quita una fuente de poder. La propiedad es una fuente que nos da poder. Una persona con propiedades se le trata muy distinto a alguien que renta. Ajá. Y entonces, por primera vez, siglo 7 antes de Cristo, es el tiempo de Homero, que está escribiendo la Ilíada y la Odisea. Le quitan a las mujeres las propiedades y el derecho a la propiedad. Y como el título de nobleza, ser princesa, ser reina, ser emperatriz, es una propiedad, le quitan el derecho a las mujeres a la nobleza, a la aristocracia. Y en ese tiempo hay otro filósofo llamado Hesíodo. Hesíodo escribe un libro llamado Teogonía, o El orden de los dioses. Y él dice que de ahora en adelante las diosas ya no van a mandar porque los dioses le ganaron la guerra a las diosas mujeres. Y entonces, antes era muy importante la tierra, Gea, en griego, Gea. Y dicen ellos, ahora es importante el cielo, los astros, el zodiaco, las estaciones. ¿Cómo se dice cielo en griego? Urano, y es masculino. Gea, tierra, y es femenina. Y entonces dice Hesíodo, ya el cielo le ganó la guerra a la tierra. El hombre le ganó la guerra a las mujeres. Hay que someterlas. Este es un libro que se leía como una Biblia en los templos griegos. Pero además, Zeus mata a su madre, y en otras tradiciones mitológicas es su hermana mayor, Demeter. Demeter es la madre tierra. Demeter es la madre que da de comer, que da la cosecha. Demeter. En el libro de Hesíodo, en Teogonía, dice que Zeus ya mató a su madre y que ahora Zeus es el padre de los dioses y no Demeter. Y esto se lo empiezan a enseñar a las mujeres, siglo tras siglo. Pero además les empiezan a quitar derechos legales, la propiedad. 2 siglos después, Grecia clásica, siglo V antes de Cristo, está vivo, antes de esta época, Sócrates, Aristóteles y Platón viven en el siglo V. Pero antes quiero hablar de una mujer muy importante, Safo de Lesbos. Safo de Lesbos nace en el año 612. Es importante que sepamos que en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo que se esperaba es que las personas fueran bisexuales, no heterosexuales, ni homosexuales, ni gays. No existían esos conceptos en la antigüedad. En la antigüedad se esperaba que todo hombre y toda mujer tuvieran novios y novias a lo largo de sus vidas. No existía la monogamia, casarse con una sola persona para toda la vida, no existía, eso lo inventa el cristianismo hasta el siglo IV después de Cristo. La pareja la inventa el cristianismo. Los griegos vivían en triejas, cuatrejas, quintejas. Ajá. No existía la moral que hoy tenemos. La moral no es natural, la moral no es divina, la moral es una construcción social también. Moral viene de la palabra latina mores, que quiere decir tradición, costumbre. Y las tradiciones y las costumbres no son ni divinas ni naturales, son una construcción social, humana. Entonces, ni la moral ni la ética es natural, ni divina. Es un convencionalismo. Llegamos a un acuerdo para que eso nos parezca bueno o malo. Muy bien. Y entonces, Safo de Lesbos nace en la isla de Lesbos, que hoy se llama Mitilene, al oeste de Turquía. Antes era una isla griega. Y antes de Solón, la gobernaban mujeres. ¿Quién gobernaba la isla de Lesbos? Una reina llamada Cleide. Cleide. ¿Cómo se llama la hija de la reina Cleide? Safo. Y entonces, cuando nace Safo, el rey
Solón da la orden de que queda prohibido de ahora en adelante que haya princesas, reinas, emperatrices. ¿Se acuerdan que les quita el derecho de propiedad? Y entonces dan la orden de matar a todas las princesas menores de 2 años para que no reclamen el poder cuando sean grandes, sino lo reclamen solo los hijos, no las hijas. Y entonces Cleide, adivinen qué hace con Safo, su hija, se la lleva y se la esconde lo más lejano del imperio griego, que era Sicilia, la actual isla de Sicilia, y ahí crece la hija, Safo. Regresa a los 17 años a su pueblo, convertida en filósofa, en astrónoma, geómetra, era matemática, guerrera, cabalgaba y organiza ejércitos de mujeres. ¿Por qué? Porque Solón da otra orden, que las niñas se les debe casar el día de su primer menstruación. Las niñas se deben casar el día de su menarquia. ¿Con quién? Con un hombre mayor de 30 años. Y eso no le gustó a Safo. Y entonces, ¿qué hizo? Organizó ejércitos de mujeres para secuestrar niñitas que las iban a casar a fuerza con un hombre que ella ni conocía a sus 11, 12 o 13 años. Y se les llamaba tiasoi a estos ejércitos de mujeres que rescataban chavitas. Tiasoi, con TH, tiasoi, los tiasoi sáficos. Y entonces, bueno, Safo llega a la isla, genera toda esta guerrilla de mujeres para rescatar a las chavitas lesbianas que nacían ahí. No eran lesbianas porque les gustaran las otras mujeres. Si nace una mujer en Lesbos, pues es lesbiana. Si nace en México, pues es mexicana. Entonces también había lesbianos. Lesbiana es un gentilicio, es decir, me dice dónde nació alguien. No, ¿y por qué entonces hoy a mujer que ama a mujer se le llama con ese gentilicio? Ah, porque Safo estaba casada con su marido Cércilas, tuvo una hija que le puso como la abuela, Cleide, ajá, pero además amaba a sus discípulas. En la antigüedad, en Grecia, en Roma, en Egipto, en Babilonia, quien tenía relaciones sexuales, el alumno con el maestro o la alumna con la maestra, se estableció una relación amorosa que se le llamaba pederastia pedagógica, en griego se dice paideia, y entonces Safo tenía una relación similar con sus alumnas, con sus discípulas, igual que Sócrates, ¿eh? El discípulo que era predilecto sexualmente de su maestro se le llamaba agapón, se traduce discípulo amado. Y entonces, ¿quién fue el discípulo amado de Sócrates? Platoncito de 13. Cuando Platón creció, ¿quién fue su discípulo amado? Aristotelitos de 12. Cuando Aristóteles creció, ¿quién fue su discípulo amado? Alejandrito Magno. Cuando Alejandro Magno creció, así, se usaba en la antigüedad. ¿Qué edad tenía María cuando se casó con San José? A ver. María, dice la Biblia, que no había menstruado cuando la entregaron. Cuando una mujer es casada sin menstruar, se le llama desposada. Cuando una mujer se le casa y ya menstrua, se le llama esposa. ¿Cómo dice la Biblia sobre María? Era la desposada de José. Se traduce comprometida, pero quiere decir casada niña, casada sin menstruar. ¿Y qué edad tenía José? Pues sus 40, 50. En la antigüedad no tenían el modelo que hoy tenemos de que lo ideal es para personas de su misma edad. Como la costumbre era que el hombre fuera mucho más grande y la mujer casi una niña o una niña, pues hoy todavía esperamos que los novios, el hombre sea más grande que la mujer. Muy bien, porque esta es expectativa en nuestra sociedad. Yo tengo todavía unos tíos que ella es 15 años menor que mi tío, hermana de mi mamá. Entonces, antes se usaba así, pues, bueno. ¿Qué tenemos? Safo de Lesbos organiza estos ejércitos. No sabemos cómo muere Safo, seguramente en una guerra contra los machos. Ajá. ¿Y qué vamos a tener en el siglo V?
a las mujeres les quitan otra fuente de poder. Ya les quitaron el derecho de propiedad. Pericles, rey de Atenas, prohíbe que las mujeres estudien ciencias superiores, estudios superiores, filosofía. Prohíbe que las mujeres lean libros y que sean discípulas de ningún maestro ni maestra. Prohíbe la universidad. Hoy diríamos, prohíbe la universidad a las mujeres. ¿Quién? El rey Pericles. Y entonces, dice Michel Foucault, saber da poder, la ignorancia quita poder. ¿Qué le quitan a las mujeres en el siglo V antes de Cristo? El derecho al poder que da el saber, al poder del saber. Y entonces ya les quitaron el derecho a la propiedad. Ahora les quitan el derecho a la filosofía, a los estudios superiores, a ser discípulas de un maestro o una maestra. Tercero, Alejandro Magno, siglo IV, les quita el derecho a usar las armas. Que las mujeres no se sepan defender, que las mujeres no sepan pegar, que las mujeres no sepan pelear, que las mujeres vivan con su cuerpo apretado. En el machismo existe mucho la burla de cómo corren las mujeres. Cuando un hombre corre con las piernas apretadas y los brazos así pegados al cuerpo, decimos los machos, corre como mujer. Las mujeres en general no corren como Ana Guevara, así que estiran brazos y estiran piernas. Corren apretadas. ¿Por qué? Porque hay toda una cultura que les ha dicho que no son dueñas de su cuerpo, que el cuerpo es para satisfacción de alguien más. Les han dicho que ustedes no deben empoderarse de su cuerpo, ni en la autodefensa, ni en el derecho al placer. Una de las cosas que más han desempoderado a las mujeres es construirles el sentimiento de culpa. Y dentro del sentimiento de culpa, el miedo al placer. El miedo al placer. ¿Qué va a suceder en el cristianismo? La lectoescritura solo va a ser permitida a las mujeres si son monjas o prostitutas. Solo las prostitutas tenían derecho a ir a escuelas, tener maestras, leer libros, y las monjas. Entonces muchas mujeres optaban entre ambos caminos. Es el caso de Verónica Franco, siglo XVI, que la cacha su mamá, que sabe leer y escribir, y le dice, mija, no eres ni prostituta ni monja, te van a quemar como bruja, porque la Iglesia Católica dijo que la mujer que supiera leer y escribir, ni no fuera ni prostituta ni monja, era bruja. Y entonces a Verónica Franco, pues le angustia porque a ella le gustaba leer. Y entonces su padre abogado tenía una gran biblioteca, la niña se mete a escondidas y aprende. Y la mamá le increpa y le dice, ¿quién te enseñó a leer? Para acusarla a la Inquisición. Y dice, madre, nadie. Yo sola aprendí. Y entonces le dice, o te me haces prostituta o te me haces monja. Porque si la Inquisición llega, me quema a mí, te quema a ti y a todas las de esta casa. Y entonces le dice, pero bueno, pues vas a probar ambas, a ver qué te gusta más. Verónica Franco era una mujer orgullosa de sus pechos y de su cabellera pelirroja, china, grandota. Así la dibujan. Y entonces, primero se mete de monja. Y entonces cuando ve que a las monjas les ponen lo que hoy es el brasier, cintas, vendas con yeso y tablas para que no se les vean los pechos, ella se espanta. Y cuando ve que la rapan antes de ponerles el velo, antes de los votos, ella dice, no, no, no. Y sale corriendo. Y llega con su mamá y le dice, lo otro, mamá, lo otro. Prostituta, mamá, prostituta. Y entonces se convierte en cortesana de Venecia. Busquen su vida, Verónica Franco. Ella escribe su autobiografía, porque era abogada. La acusan en la Inquisición. La acusan en la Inquisición. Le mutilan los pezones para obligarla a confesar quién fue la bruja que le enseñó a leer y escribir de niña. Pero, ¿qué nos muestra en esta etapa las mujeres? Pues las mujeres tenían ciertas oportunidades de salir adelante en países católicos. ¿Por qué? Porque países protestantes
mandaron matar tanto a las brujas como a las monjas católicas como a las prostitutas. Entonces, en los países protestantes, luteranos, de Alemania, Suiza, las mujeres no tenían ni un derecho. Y adivinen qué hacen las prostitutas. ¿Se acuerdan que ellas sí tenían derecho a leer y escribir? Pues organizan cantinas, escuelas. Ellas inventan un mosto muy emborrachante que se llama ale. Y entonces se dan cuenta que a los hombres les gusta mucho, pero además se emborrachan y caen dormidos 3 horas, ¡pah! Ahí mismo en la cantina, dormidos 4 horas, ¡pah! Y entonces decían, oye, ¿no es este don Pancho, el esposo de doña Chonita que quería aprender a leer y escribir? Sí, sí es, tráitela. Y entonces las cantineras prostitutas corrían por doña Chonita y la traían a la cantina que en la trastienda habían adaptado un aula con pizarrón para enseñarle a otras mujeres a leer y escribir. Díganme si no se les hace inteligente esta estrategia de liberación. Lean un libro, bueno, es una obra de 3 tomos, Mujeres del siglo XII, de Editorial Taurus, de George Duby. Mujeres del siglo XII. ¿Cómo se liberaron las mujeres del siglo XII? Por ejemplo, ¿qué hicieron las venecianas? En Venecia las mujeres no tenían derecho, solo los patricios. Solo tenían derecho de hacer un testamento cuando estaban embarazadas o cuando enviudaban. Como es época de las cruzadas, había viudas muy jovencitas, de 17 años, de 16 años, de 19 años. Ellas ya podían hacer testamento o cuando estaban embarazadas. Y entonces a una mujer en Venecia se le ocurrió poner en el testamento, si si me nace niña, le heredo el derecho que tiene su padre de leer y escribir. Y ¡zas! Gol, que nace niña. Y entonces ya tenemos una veneciana con el derecho a leer y escribir. Y entonces todas las venecianas empiezan a copiar la estrategia y decían, si nace niña, le heredo el derecho a la propiedad que tiene su padre. Si nace niña, le heredo el derecho a las armas. ¿Se acuerdan que se les habían prohibido saber defenderse? Que tiene su padre. Y es la época de Juana de Arco. Es la época de ejércitos de mujeres. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que después de la Inquisición y llamarlas brujas, viene lo que Michel Foucault denomina la Inquisición biomédico-psiquiátrica. Y son los médicos los que ahora van a decir por qué las mujeres son histéricas. Y ahora se inventa cómo controlar a las mujeres a través de su salud mental y de su salud física. Se inventa el fenómeno de la histeria. Vean la película que así se llama, Histeria. ¿Qué sucedió? Que las mujeres no tenían satisfacción sexual. Y entonces le llamaban, a mí me da mucha risa cómo le llaman los médicos, cuando el útero está enojado, furor uterino. ¿Y qué era el furor uterino? Insatisfacción sexual, pero no lo podían decir en el siglo XIX. ¿Cómo que esta mujer tiene deseos sexuales? Eso es imposible. Ella solo responde como un botón cuando un hombre se la propicia. Si ella tiene deseos sexuales, ahorita está enferma de su mente. Y entonces se le inflamó el útero. ¿Cómo se dice útero en latín? Histerum. ¿Cómo se dice útero en latín? Histerum. Y entonces, ¿qué tiene esta señora que está excitada y nadie la satisface? Histeria. Su útero tiene ganas de sexo y no se satisface. Y entonces, ¿qué hicieron los médicos? Masturbaban a las señoras en sus consultorios. Vean la película. Y entonces, o léanse un libro que se llama Médicos Fabricantes de Angustia. Ahí se inventó el vibrador. Porque imagínense que el médico tenía que masturbar a 30 señoras al día. Entonces le engarruñaba la muñeca. Y entonces, ¿qué surge? El vibrador. Para que desde lejos el médico le quite a la señora el furor uterino o su útero enojado, y pueda volver a casa sin desmayarse y desmayarse y desmayarse. Y entonces se va a inventar todo este argumento. Otra cosa importante, se inventa la maternidad, el amor maternal. La maternidad no es natural. A ver, ¿cuántos años de tu vida tú tienes que apartar hoy
si quieres ser mamá. Si quieres ser mamá hoy en día, ¿cuántos años de tu vida tendrías que apartar? ¿20? Así dejándola ligera. ¿30 si te sale nini? Ajá. Las griegas no, por ejemplo, la que parió se llama tocos. Ella la entregaba a una mujer más, a una segunda mujer que amamantaba al bebé o a la bebita. Se llamaba nutricia, que en latín se dice nodriza. La nodriza, ¿cuánto tiempo se quedaba el niño? 2 años. Oye, y la mamá no lloraba y decía, mi bebé. No, no existía el amor maternal. El amor maternal lo inventa el cristianismo en el siglo XII, XIII, XIV. Léanse un libro de una psicoanalista llamada Elizabeth Badinter y su libro se llama ¿Existe el amor maternal? De todas maneras, yo voy a mandar a Guadalupe alguno de los libros que he estado mencionando para que ella me haga favor de Guadalupe Hernández de repartírselos. Este mismo lo tengo en PDF de Elizabeth Badinter, Existe el amor maternal. Y ella dice, para un hogar católico, antes del siglo XIII, llorar un hijo porque se murió era vergonzoso. No era símbolo de amor, sino de debilidad. Ah, qué interesante. Los niños se les tiraban en la calle y se les llamaba expósitos. No era pecado abandonar a tu hijo en la calle. Si ya no querías un hijo, lo abandonabas. No era pecado. Se les llamaba expósitos, sobre todo si eran bebés. Entonces no era raro que tú caminando por una calle oyeras un llanto y dijeras, soy un bebé, vieja, ¿lo recogemos? No, viejo, ya tenemos muchos esclavos. Pues los vendemos. No era raro. De hecho, Moisés es un abandonado. Moisés lo abandona a su madre en el río para que se ahogue. Y tiene la suerte de que la hija del faraón lo rescata. Pero si ustedes leen la Biblia, Moisés es un expósito, expuesto, abandonado. Igual Edipo. Si ustedes leen Edipo Rey, a Edipo lo abandonan en un camino y unos campesinos se compadecen y levantan al niño. Y como ven quién lo abandonó, le dicen, le informan, te abandonó el rey, así que eres el príncipe, vuelve Edipo y reclama tu reino. No era pecado castrar un hijo y venderlo a la parroquia porque cantaba bonito. Los derechos de la infancia son del siglo XX. ¿Quién reconoció a los niños como personas por primera vez? ¿En qué ley se reconoce a los niños como persona por primera vez? Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Y por cierto, se dice que también la mujer es persona. Ah, gracias por informarnos. 1948, el niño es persona. El niño tiene derechos. ¿Cuándo se prohibió castrar un hijo tuyo? ¿Cuándo se hizo pecado castrar a tu hijo para venderlo a una parroquia porque canta bonito? 1903, hace 100 años apenas. Si ustedes buscan en YouTube, busquen a Marqueto, con CH, Marqueto. Es el último castrado que cantó en el Vaticano, en la Capilla Sixtina. No se extrañen de ver un hombre mayor, gordo, cantando como niña. Para eso los castraban, para que no perdieran el tono de niño, niña, infantil. Y este castrado, ¿cuándo castró su último concierto en la Capilla Sixtina? 1923. Lo que hoy pensamos de los hijos es otra cosa. La familia es una construcción social, no es natural. La familia no es ni natural ni divina. En Grecia nadie crecía con familias, crecían en comunidades pedagógicas, nadie crecía con su mamá y su papá. Roma inventa la familia. ¿Cómo se dice esclavos en latín? Familia. ¿Qué quiere decir familia en latín? Mi grupo de esclavos. Viene de fame, hambre. Al esclavo se le llamaba el famelus, el hambreado. En plural se pone a, como el caso de la palabra carrera en latín. Carrera es currículum. Una carrera, un currículum. Due curricula, 3 curricula, 4 curricula, 5 curricula. Muchas carreras se dice currícula. Un esclavo, un famelus, dos hambrientos, 2 esclavos, 2 familia.
3 hambrientos, 3 esclavos, 3 familia, 4 familia, 5 familia. Entonces, ¿qué quiere decir familia en latín? Donde aprendes a ser esclavo, donde se te enseña a obedecer. Mi grupo de esclavos. ¿Qué no quiere decir el lugarcito que Dios creó para mi protección, mi amor y mi salud? No. Quiere decir el lugar donde se te enseña a obedecer y se legitima la violencia en el Imperio Romano. Entonces, en Grecia no existe la familia, en Roma sí. Sócrates, Aristóteles y Platón no crecieron con su mamá y su papá, eso no existía. Nació niño a comunidad de hombres, Andreín. Nació niña a comunidades de mujeres, gineseos. Y después de que la destetaban, después de los 2 años, ya van 2 mujeres, la que la parió, la que la nutrió, y se le destetaba a los 2 años. Y si era mujer, se le entregaba a una mujer educadora, paidegogas, y si era varón, a un paidegogus. Oye, ¿y cuándo estaban con su mamá y su papá biológicos, consanguíneos? Nunca. En Grecia no conocieron la familia, es un invento romano. La familia no es natural, ni divina. Es una organización social de sus relaciones de parentesco. Oye, ¿y los niños griegos y las niñas griegas crecían sin amor? No. ¿Quién les daba el amor? Sus maestros, sus maestras. Se les llamaba tutores. Y crecían con ellos. Y de ahí se casaban. ¿Cuándo, a qué edad se casaban? Cuando menstruaban, cuando eyaculaban en la pubertad. No existía la adolescencia. La adolescencia se inventa en el siglo XIX. En Grecia, en Roma, en la Biblia, entre los aztecas, se seguía pasando de niña a mamá y de niño a papá. No existía un periodo intermedio de preparación para la vida. Eso se inventa en el siglo XIX. Entonces la adolescencia tampoco es natural. La adolescencia también es una construcción social. Muy bien. ¿Y entonces qué vamos a tener para el siglo XX? Pues los derechos de las mujeres en conflicto. Las mujeres en Estados Unidos y en Inglaterra empiezan a exigir por primera vez también tener derecho al sufragio, al voto. Y surgen el movimiento feminista llamado las sufragistas. Exigían tener derecho al voto. Antes del siglo XIX las mujeres no tenían derecho al voto. Tampoco tenían derecho a nadar en público. Eso se aprueba hasta 1920. No tenían derecho de ir a la universidad. En México, ¿quién aprueba que las mujeres vayan a la universidad? Felipe Carrillo Puerto, ex soldado zapatista, gobernador de lo que hoy es Yucatán, Quintana Roo y Campeche, eran un solo estado. Él da un decreto que en la península de Yucatán las mujeres ya tienen derecho de entrar a la universidad. En contrapartida de esto, José Vasconcelos, secretario de Educación y Cultura, la Iglesia Católica y el periódico Excelsior, que era el único medio de comunicación masiva que existía, y su dueño, Alducin, organizan el primer 10 de mayo en México, 1924, contra Felipe Carrillo Puerto, que por cierto lo asesinan, y se divide la península de Yucatán en 3 estados, y se le vuelve a quitar a las mujeres el derecho a ir a la universidad que ya estaba ganado en Yucatán. Y se inventa el primer 10 de mayo, para que la mujer no se le olvide que su misión en esta tierra es ser mamá, no estudiar universidad. Y el 10 de mayo de 1924 es el primer 10 de mayo que se celebra en México, copiando una tradición norteamericana, pero que acá no era popular. Muy bien. Y bueno, les decía, llega el movimiento de liberación femenina, llega el movimiento del concepto de género, Simone de Beauvoir, y vamos a tener ahora, pues, a muchas mujeres muy enojadas por tanto feminicidio. Estamos teniendo una reacción muy violenta del lado del machismo, donde la mujer se le puede matar. Y aquí me gustaría decir unas palabras finales de cómo se construye el machismo. ¿Quieres que en 20 años en Sinaloa haya menos machos? Deja de pegarle a los niños chiquitos hoy porque tienen algo femenino, porque lloran, porque hablan mariconcito, porque les gusta ponerse un vestido, porque les gusta cocinar. Si tú castras a un niño su parte femenina, estás construyendo un macho golpeador de feminidades en 20 años. El machismo, el macho,
se previene 20 años antes. ¿Queremos detener los feminicidios? En 20 años. Hoy vamos a hacer lo que podamos, pero en 20 años deja de creer que al niño hay que quitarle todas sus partes femeninas, porque lo haces odiar una parte de sí mismo, le haces creer que no tiene derecho a la ternura, que solo tiene derecho al enojo, porque ser tierna es como niña, llorar es como niña. Y entonces, ¿cómo se construye machistas, feminicidas, pegándole a niñitos de hoy porque te parecen mariconcitos o porque te parecen que tienen cosas de mujeres? Si seguimos quitándole lo femenino a los niños de hoy, no nos extraña que en 20 años siga habiendo hombres que aprendieron a odiar lo femenino en sus propias personas. Y entonces ellos odian en sí mismos la ternura. Pero se enamoran de una mujer, ¿por qué? Pues porque es tierna, porque ella tiene lo que a mí me quitaron. Y entonces, pero al mismo tiempo, odia la ternura de su mujer. Si a él le quitaron lo chillón de niño, ¿de quién se va a enamorar? De una mujer que llora. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a odiar de esa mujer? Que llore, parece vieja, que es lo peor que puede suceder. Y entonces, la odia y la ama al mismo tiempo. El macho odia y ama a las mujeres al mismo tiempo, porque ama lo que ellas tienen, su feminidad, que a él le castraron. ¿Quién se lo castró? Un hombre previamente castrado, su padre. Entonces un día tendríamos que hacer una charla de cómo se construye el machismo en México, y con mucho gusto, y también hay una propuesta de nuevas masculinidades, porque creo que también las mujeres tienen que saber cómo se construye el machismo en México. No solo somos los hombres los que tenemos que deconstruirlo, desarticularlo de nuestra vida cotidiana. La mujer es parte de un sistema machista patriarcal también. Y es bien interesante que ella descubra cuál es su papel en la construcción del macho. Ahí nada más les adelanto una, es no dejarlo que exprese sus sentimientos desde niño. Y estás haciendo un feminicida, un golpeador de mujeres de aquí a 20 años. Bueno, termino con eso. Muchísimas gracias. Estoy abierto a preguntas, a dudas, a comentarios. ¿Quién quiere participar? Pues primero que nada agradecerle, ha sido una charla, la verdad, muy, muy aleccionadora, sobre todo irnos desde a tiempos ancestrales, la vida, y me permitió ir a un pueblo en la India donde están los templos del Kama Sutra, y parte de lo que señala, y aparte te dan la capacitación, es sobre esto, ¿no? Que lo primero que me llamó a mí la atención, ver las figuras donde parecía que venían saliendo de un consultorio actual de un cirujano plástico, pero era porque ahí nos explicaron que las figuras femeninas con esos gustos así, a lo mejor, porque las indias, las hindúes que le decimos nosotros, pero ellas se dicen indias, no son sus cuerpos así tan voluptuosos, pues en lo general sí hay, sobre todo si vemos las del cine, esas de Bollywood sí son la mayoría, ¿no? Pero les decía, ¿por qué si sus cuerpos no? Entonces, porque eso representaba poder. Fertilidad, claro. Y están todos los templos ahí, y en todos nos señalan que el poder, ahí en la capacitación que nos dieron, era que las mujeres tenían el poder, porque manejaban sus cuerpos y tenían ese poder sobre los hombres. Y el otro que me pareció muy interesante, esto que señala al final cómo construimos a los machos. Yo sí he sostenido eso, tengo un hijo varón, he tratado de encauzarlo, pero a veces, y esto lo digo, no sé si alguien lo comparta conmigo, cuando salen a la sociedad y los educamos en la igualdad, la sociedad los arrincona a que, oye, ¿cómo que la ves igual? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que no veas el cuerpo de la mujer? Sí es difícil también para los hijos que son educados en la igualdad, enfrentarse a una sociedad que mayormente
no ve en igualdad a las mujeres. Yo siento que también como madre nos enfrentamos a esa problemática quienes los educamos así. O sea, cuando salen a la sociedad, o sea, cómo tiene que ser este cambio generalizado para cambiar, de construir mujeres y hombres el concepto de masculinidad. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, y sobre todo yo creo que cuando ya conformamos un hogar como que nos entra más, porque hay que colaborar todos en el hogar, ¿no? No ser la mujer la esclava de todos los de ese hogar. Pero sí creo que tenemos que trabajarlo. A mí me pareció muy interesante. ¿Tenemos preguntas, Arnoldo? Guadalupe Sánchez, ¿quiere preguntar ella? A ver, él. Ah, perdón. ¿Pero lo puso ahí o él quiere preguntar? Sí, está pidiendo la palabra. Guadalupe Sánchez. Adelante, adelante, Guadalupe. Gracias. Primero para agradecer ampliamente no solamente a ti, Juan Carlos, sino a todo el equipo que está ahí atrás. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico que necesitamos tener oídos abiertos, tener sensibilidades, poder ver al otro, al rostro del otro, que puede pensar diferente a mí, pero que no necesariamente no podemos comernos un taco juntos. Yo creo que ese es el primer principio, porque yo me puedo dejar prejuiciar por tu estilo arrollador, con tu discurso, pero sin embargo, ese prejuicio puede hacer que yo no vea algunas cosas que son muy sabias dentro de ti, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero que tenemos que asegurar es tener oídos abiertos y no dejarnos llevar por prejuicios. Estamos pagando un precio muy alto, no solamente por cada mujer que aparece muerta en 24 horas, no sé cuántas serán, no sé por cuántas por minutos o por horas, pero no debería... 10 diarias en México. Es un precio muy alto y esas gentes son nuestra sangre. Nosotros no necesitamos una guerra para que se esté destruyendo aquí nuestro país, para hablar solamente de nuestro país, de tal manera que no debemos de perder tiempo en tener capacidad de escuchar y de ver al otro con todo, y que no podríamos compartir algunos elementos, no importa. Creo que necesitamos abrir canales que estemos en comunidad, en comunión, ¿verdad? Quiero compartir una experiencia de mi vida. Yo hoy estoy por cumplir 60 años, ya soy jubilado, hice matrimonio, tenemos 3 hijos, mi esposa y yo, la menor de 15 años, con la que estamos trabajando un poco diferente que con los dos mayores, ¿verdad? Mi madre cuando... Se nos fue. Guadalupe, sí, te fuiste. El internet de este, vamos a ver si lo recuperamos. Está interesante su cuestionamiento, pero yo creo que sí, tenemos que desconstruirnos todos en esta sociedad para poder construir una sociedad igualitaria, ¿no? Y lo digo desde la invitación que le hicimos y que a algunos grupos feministas les causó escozor, y lo quiero externar, de que porque un espacio que era de mujeres estábamos, y yo creo que tenemos que construir un mundo de igualdad. Mayormente han sido mujeres en este espacio y tenemos que escucharlos. Y ustedes nos tienen que escuchar, entonces no es nada más de un lado o del otro, tiene que ser de ambos. Y quiero decirles que acabamos de pasar por la recertificación de la norma de igualdad y no alcanzar el 100 por un punto muy expreso que lo señalaron quienes nos calificaron. Tienen todo para tener el 100 menos el número exacto de hombres e igual de mujeres trabajando. Cuando la ley, por otro lado, nos señala que mayormente deben ser mujeres quienes laboren en los institutos. Entonces, tenemos que hacer la par con las leyes, pues, porque la ley nos dice eso y la norma de igualdad nos señala lo contrario a esta ley. Entonces, tenemos que construir este mundo juntos, porque o nacemos mujer o nacemos hombre. O sea, varón o hembra, pero así nacemos. Y así vamos en este mundo ya, culturalmente, como nos vayamos construyendo, ya va en el camino, y eso ya habla de no discriminar, del respeto a la forma de pensar, pero finalmente así nacemos, así venimos, así están los animalitos, así está el mundo, porque hasta las plantas, hay plantas que son híbridas, pero plantas que son
que para seguirse construyendo ocupan una de la otra y unas, yo no sabía, me metí en el mundo de las plantas, que unas son machos y otras hembras, o sea, también, entonces, en todo es así la sociedad. A ver, ya tenemos a Guadalupe, ¿no? Parece que no. Y Rosy Gámez nos dice un excelente recuento de cómo las mujeres perdieron el poder a lo largo de la historia. Lidia Coronel, felicidades, excelente su ponencia, me encantó. Buenos días, dice María Estela Lerma. Felicito al maestro por tan enriquecedora plática y gracias a las mujeres. Cassandra Sicairos, gracias, muy interesante esta ponencia. Berenice Oleta Benítez, excelente ponencia, muchas felicidades a las mujeres por ofrecernos conferencias con esta temática. María Magdalena Milano Aro, primera vez que lo escucho y en verdad muy claro, muy interesante, excelente conferencista, gracias por compartir este tiempo con nosotras. Y bueno, pues así las felicitaciones se suceden y yo pues me felicito y le doy la palabra, si no tenemos contacto ya con Guadalupe, pero ahora sí con la doctora Guadalupe Hernández, para que pues dé también el agradecimiento, ya que ella fue el contacto, y también ella regularmente nos presenta al siguiente ponente, pero les adelanto que la próxima semana, por ser día sueto para la mayoría, nosotros estaríamos regresando hasta el día 5 de abril, precisamente aquí en este espacio de Mis Mujeres en Línea. Guadalupe Hernández. Muchas gracias, Laura querida. Buenos días, Juan Carlos. Estoy igual, estamos todos los guadalupes, hombres y mujeres aquí muy impactados por tu firmeza, tu claridad, tu propuesta tan íntegra a través de los años. Te conocí siendo muy joven cuando viví en la Ciudad de México, atendí tus talleres y sinceramente yo sigo buscándote en YouTube para decir a todas estas cosas que me has educado de los orígenes de la familia, de cómo pues hemos ido evolucionando y en las cosas que no hemos evolucionado tanto, por qué nos causa tanta dificultad, ¿verdad? Por estos mandatos pues de tradiciones religiosas que tenemos, que están tan mezcladas con nuestras identidades culturales, etcétera, etcétera. De corazón, Juan Carlos, gracias por ser un hombre tan lleno de conocimiento y por tu generosidad. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Y es importante que más gente en Sinaloa sepa quién eres porque has dado tu vida por mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres, por todas las personas de la diversidad también. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y yo, pues, haciendo eco a mi estimada Laura, pues les quiero comentar que el día lunes 5 de abril vamos a tener a la activista Natalia Reyes con el tema Feminismo en Sinaloa, nuestro rol en la historia y formas de activismo. Pues las esperamos todas las personas de mujeres hasta el lunes 5 de abril a las 11 de la mañana. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Continúa Laura. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Guadalupe. Y recuperamos a Guadalupe Sánchez. Le damos la palabra a Guadalupe. Gracias. Bueno, quiero ser breve porque todos tienen su tiempo y por no abusar de esta circunstancia. Lo primero que yo diría es gracias y bendecidas redes que podemos tener esta comunicación. Soy un principiante en las redes, no sé si todos lo sean así, pero al menos yo sí. Me siento muy agradecido y muy afortunado de estar aquí. Juan Carlos seguramente es una eminencia, por eso está aquí. Y bueno, vamos a aprovechar más. Yo lo que quería compartir solamente es que yo no sé por qué, no sé si sea porque yo viví en el vientre de mi madre de esa manera, en esa circunstancia, pero soy una persona muy sensible. Por ahí leí unos artículos de personas así y todavía no me capto bien, pero soy una persona que llora con frecuencia, me sensibilizo fácil. Y mi madre me dio permiso de tener mis sentimientos. Alguna vez dije que tenía ganas de llorar y me dijo, pásale allá a la cámara, allá llora, y pasé. Y bueno, de cualquier manera, de algún modo me he descubierto macho también. Y creo que no tenemos todos los elementos
como para hablar de la humanidad de su forma categórica, pero estamos en esta aventura y bueno, vamos a luchar juntos, ¿verdad? Esa experiencia quería compartir. Gracias, gracias Guadalupe. Y bueno, maestro Juan Carlos Hernández, aquí está el reconocimiento que le haremos llegar de parte del instituto por su participación como ponente de la conferencia Cómo perdieron las mujeres el poder a lo largo de la historia, y le vamos a retomar la palabra para programarlo sobre estas nuevas masculinidades, cómo se hacen, no nacen los machos. Yo creo que podría ser porque es así la situación, ¿verdad? Cuando nace un ser humano se va conformando en este bagaje de cultura, y entonces pues a lo mejor ahí torcemos la situación y en lugar de hablarles de la igualdad los hacemos machos porque ya estás llorando como niñita. Yo lo he escuchado muchas veces, y también me confieso, lo he de haber dicho unas 2 veces a mi hijo hasta que yo misma me sonó mal y dejé de hacerlo. Y creo que es lo más natural que hombres o mujeres lloremos porque tenemos sentimientos que tienen que aflorar, y algunas veces afloran así, y creo que es lo natural y no tenemos por qué limitar porque sea mujer o porque sea hombre, porque también hay mujeres que las limitan en su entorno familiar, porque no deben de llorar, que deben de ser fuertes. Creo que ser fuerte no significa no tener ese sentimiento. Gracias, maestro Juan Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a usted, licenciada Laura, y a todo Mujeres de Sinaloa que me permitió esta oportunidad. Y gracias por la confianza. Un abrazo a todas y pues a construir un mundo mejor, cada quien desde donde nos tocó. Hasta luego, gracias.